a estudiar el libro de Hebreos. Continuaremos nuestra presentación de la vida de Moisés y los grandes actos de fe que realizó este hombre. En nuestro programa de hoy veremos cómo Moisés, por la fe, partió en dos las aguas del Mar Rojo. Y entre otras cosas, este es uno de los más grandes milagros que encontramos registrados en el Antiguo Testamento. Si esto es de su interés, entonces permanezca en nuestra sintonía durante los próximos minutos. Acaba de escuchar al profesor Jack Fontaine compartiéndole uno de los temas del mensaje de hoy. Jack Fontaine es actualmente pastor de la iglesia Lauderdale en Florida y lleva más de 25 años enseñando la Biblia. El propósito de este ministerio es el de clarificar la palabra de Dios para que todos puedan comprenderla, y es lo que Jack hace al enseñar versículo por versículo sin dejar nada de lado. Y bueno, volvamos con Jack para escuchar qué nos dice acerca de la palabra de Dios. Estaremos revisando el capítulo 11 del libro de Hebreos en el programa de hoy. Comenzaremos a leer desde el versículo 28. Pero antes de comenzar, vayamos al Señor, conversemos con Él en una palabra de oración y digámosle: Señor Dios, te agradecemos por el capítulo 11 de Hebreos y que podamos vislumbrar tu poder y tu magnificencia a medida que estudiamos tu palabra en este día. Señor Dios, que podamos tener una fe como la de aquellos hombres de antaño. Te agradecemos por esto, Señor, por lo cual oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El capítulo 11 de Hebreos es un capítulo extraordinario. Yo confío en que usted esté de acuerdo conmigo. Hemos estado analizando la vida de Moisés y algunas de sus grandes hazañas. Pero quiero que note algo interesante acerca de él a medida que avanzamos en el estudio de hoy. El verso 24 de Hebreos 11 dice lo siguiente: Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Encontraremos que por 4 ocasiones la Biblia dice por la fe Moisés. Este hombre hizo cosas maravillosas, extraordinarias. Quiero decir que este es el hombre que Dios usó para dividir el Mar Rojo, uno de los más grandes milagros en toda la palabra de Dios. Pero déjeme indicar algo antes de que un hombre pueda ser usado por Dios para partir el Mar Rojo o para hacer cualquier otra cosa en términos de mostrar el poder de Dios. Ese hombre tiene que, por la fe, apartarse de lo que genera orgullo y pecado. Moisés había crecido en el palacio de Faraón, pero la Biblia dice que por fe él fue capaz de dejar todo eso atrás e identificarse con el humilde pueblo de Dios, que para ese tiempo estaba esclavizado. Esta fue su experiencia al llegar a estar totalmente dedicado a Dios. Jesús dijo: quien quiere salvar su vida la perderá, y quien pierde su vida por mi causa y el Evangelio la hallará. Él les dijo esto a sus discípulos. Hay 2 tipos de cristianos. Por un lado están aquellos que son orgullosos y viven para sí mismos, los que hacen lo que es más conveniente para sus propios intereses y gloria. Ellos viven vidas egoístas y carnales. A medida que permanecen en esta forma de vida, ellos nunca experimentarán el poder de Dios en sus vidas. Nunca serán capaces de hacer grandes cosas para Dios. Esos creyentes carnales nunca serán capaces de experimentar la vida cristiana abundante que Jesús prometió, porque buscan salvar sus propias vidas egoístas. Por otro lado, el otro tipo de cristianos son aquellos como Moisés. Estos cristianos entregan sus vidas sobre el altar diciendo: Dios, yo soy tuyo, tú me salvaste y yo soy tu siervo.
haz conmigo tu voluntad, Señor Dios. Esto es lo que hizo Moisés. Dios le dijo, sal de ese palacio y deja de asociarte con estos asesinos. Esto es lo que eran Faraón y los hombres que estaban bajo su dirección. Dicho sea de paso, ellos habían asesinado a bebés hebreos. Moisés dejó la llamada buena vida y sufrió la aflicción con el pueblo de Dios porque era un hombre de Dios. Moisés reconoció que el sufrimiento de este tiempo presente no era definitivo. Tuvo sus ojos puestos en la ciudad de oro. Cualquier cosa que hizo en términos de vivir en lujuria fue dejada atrás. Esa era una vida vivida en forma muy corta y temporal. Moisés puso todo esto sobre el altar. La Biblia dice que Dios estaba buscando por todo el mundo para encontrar a un hombre cuyo corazón fuera perfecto para él, por medio del cual pudiera revelar su poder. Dios buscó y encontró a este hombre que estaba dedicado a él. Moisés probó su dedicación dejando atrás el hecho de ser un príncipe en la tierra de Egipto. Dios pudo mostrar su poder a través de este hombre porque supo que Moisés podría darle la gloria a él y no tomarla para sí mismo. Y así es que encontramos que Moisés, por la fe, hizo cosas maravillosas para Dios. Y todo comenzó cuando Moisés dedicó su propia vida al Señor. Mi amigo cristiano, mi amiga cristiana, estoy diciendo todo esto a la luz de su propia experiencia cristiana. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio el poder de Dios en su vida? ¿Cuándo? No estoy hablando acerca de dividir el Mar Rojo. No, de eso no hablo. Estoy hablando acerca de una respuesta definitiva y específica en la oración. Si usted no se ha rendido completamente al Señor Jesús, no espere que Dios responda a sus oraciones. ¿Por qué, nos preguntamos, debería Él recompensar su mal comportamiento? ¿Por qué? La única oración que responderá será aquella donde usted diga, Señor Jesús, tómame. Soy totalmente tuyo. Estoy cansado, Señor, de vivir para mí mismo. Padre Santísimo, quiero vivir para ti. Cuando usted haga esto, entonces encontrará que los oídos de Dios son más receptivos a otro tipo de oraciones que realice. Pero si usted no ha hecho esto, déjeme decirle otra vez más. No espere que Dios responda a sus oraciones. Le repito, le digo francamente, no espere que Él lo haga. Moisés dejó el palacio y se unió con las personas más olvidadas y despreciadas que había sobre la faz de la tierra, los esclavos hebreos. Vamos a continuar nuestro estudio en el verso 28 del capítulo 11 del libro de Hebreos. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Encontramos que Dios le dijo lo siguiente: Moisés, quiero que instruyas a todos los hijos de Israel a que maten un cordero y pinten los dinteles de sus casas con su sangre. Esta misma noche enviaré al ángel de la muerte, y si la sangre está en los postes de las puertas, dejará tranquila esa casa. Pero si no está la sangre, entrará en esa casa y matará a los primogénitos. Y eso es realmente lo que sucedió. De acuerdo con la Biblia, esa noche en la tierra de Egipto hubo gran luto y lamentación, como nunca antes había habido o habrá otra vez. Los primogénitos de cada casa murieron, aún hasta el propio hijo de Faraón. La Biblia dice que por fe Moisés dio estas instrucciones al pueblo. Usted sabe que esa sangre habla elocuentemente de la propia sangre de Jesucristo. Cuando la sangre de Jesús es aplicada a nuestras vidas,
estamos seguros ante el juicio de Dios. Pero si la sangre no es aplicada y vista, entonces con seguridad los hombres y las mujeres están abiertos al juicio de Dios si mueren en esa condición perdida. El texto dice que por la fe celebró la Pascua. Me pregunto cómo Moisés, si le hubieran preguntado, podría haber explicado estas instrucciones a los hijos de Israel. Quizás le hubieran dicho algo como esto: Moisés, ¿por qué estás diciéndole a las personas que pinten los postes de sus puertas con sangre? Eso es algo completamente nuevo. No se había sacrificado ningún animal en la tierra de Egipto por 400 años. Según podemos discernir en las Escrituras, Dios no quería que hicieran sacrificios en ese país. Él le indicó a Moisés que le dijera a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me ofrezcan sacrificios en el desierto. En otras palabras, Dios les dijo: salgan de la tierra de Egipto y podrán hacer sacrificios fuera de ese lugar. Esto tiene sentido, porque Egipto es una figura del mundo. Así que el tema de la sangre aplicada a las puertas de la casa era algo básicamente nuevo. Si usted le hubiera preguntado a Moisés por qué estaba instruyendo al pueblo con esas indicaciones, él podría haberle respondido de la siguiente forma: porque Dios me dijo que hiciera así. Hemos estado viendo 9 horrendas plagas venir sobre la tierra de Egipto, pero esta vez Dios nos ha dicho que hiciéramos algo. Si Dios nos dice que hagamos algo, lo haremos. Lo haremos por fe. Y esa fe salvó a todos los primogénitos israelitas. Esto puede sonar como si Dios hubiera descargado un juicio muy severo sobre los egipcios. Y efectivamente así fue. Pero déjeme recordarle algo. Estos faraones estaban cosechando lo que habían sembrado. Habían asesinado a los bebés hebreos. Y ahora Dios estaba trayendo un juicio sobre ellos para que pudieran compararlo con lo que ellos habían hecho a los israelitas en el pasado. Por la fe, dice la Biblia. Por la fe celebraron la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Leamos ahora el verso 29. Por la fe pasaron el mar Rojo como una tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Si lo desea, acompáñeme al capítulo 14 del libro de Éxodo, y juntos estudiaremos esta historia extraordinaria. Estoy seguro que usted está familiarizado con la historia de Éxodo, con la forma en que los judíos dejaron la tierra de Egipto. Dios trajo juicio sobre los egipcios para que el faraón dejase salir a su pueblo. Finalmente el faraón les permitió salir. La noche de Pascua había llegado y ellos habían escapado. Pero Faraón tuvo otros pensamientos después de dejarlos ir, y preparó su ejército y los persiguió para hacerlos volver. Comenzaré a leer en el verso 10 del capítulo 14 del libro de Éxodo. Leamos la historia y veamos qué sucedió. Leo. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Los judíos salieron de la tierra de Egipto.
Se estima que eran más de 2,5 millones de personas los que llegaron a la orilla del Mar Rojo. De repente miraron atrás y vieron una polvareda. Sus oídos deben haberse estremecido cuando se dieron cuenta de que Faraón estaba persiguiéndolos con su ejército. Se volvieron a Moisés y empezaron a llorar como un grupo de bebés. Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí?, dijeron. Siempre estaban culpando de todo al pobre Moisés. Debió de haber estado cansado y enfermo de escuchar sus quejidos. ¿Por qué nos trajiste aquí para morir, Moisés? Te dijimos, cuando estábamos en Egipto, que esto sucedería. Déjanos solos y seremos los esclavos de Faraón. No queremos morir. Cuando se dice que ellos pasaron el Mar Rojo por la fe, es por demás obvio que no se está refiriendo a la fe de los judíos, sino a la fe de Moisés. Ellos no tuvieron ningún tipo de fe. Estas personas estaban totalmente influenciadas por las circunstancias. Ellos vieron al ejército egipcio, se vieron a sí mismos sin armas, y a medida que analizaban la situación, pensaron que era mejor morir. Ellos habían descartado completa y absolutamente al Dios Todopoderoso. Miremos cómo Moisés trata con esta multitud. Leamos el verso 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Aquí está hablando un hombre de fe. A pesar de que Dios todavía no le había dicho lo que quería. Pero Moisés conoce a Dios y recuerda los grandes juicios que Dios había traído sobre los egipcios. Moisés está caminando con Dios. Él está en comunión con Dios. Y sabe que Dios prometió liberar a su pueblo de la tierra de Egipto y de la esclavitud. El Mar Rojo no era algo por lo cual debía estar preocupado. Así que dice con firmeza: estén firmes mis hermanos y hermanas israelitas, y vean la salvación de Dios. Leamos ahora qué es lo que dice en el verso 14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Les está diciendo, Dios cerrará sus bocas cuando vean su gran liberación. Esto es un milagro. Dios hará algo que hará que los judíos se queden callados. Continuemos leyendo desde el verso 21. Leo: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Moisés les dijo: estad firmes y vean la salvación de Dios. Y a medida que se levantó sus manos sobre el mar, el Dios Todopoderoso lo dividió en dos. Él dividió el mar por la mitad, con una pared de agua a ambos lados. Y los israelitas escaparon esa noche. Ellos cruzaron el mar y ni siquiera la punta de sus pies se mojó. Eran 2,5 millones de personas. Ellos deben haber tenido que viajar durante toda la noche. Había una pared de agua a cada lado y siguieron caminando hasta que estuvieron seguros al otro lado del mar. Este es uno de los milagros más grandes registrados en la palabra de Dios. Sencillamente es algo maravilloso de imaginar. ¿Qué sucedió después de eso? La Biblia dice que los egipcios intentaron hacer la misma cosa. Pero ya sabemos lo que sucedió. Ellos no eran el pueblo de Dios. Dios hace una distinción entre aquellos que son su pueblo
y aquellos que no lo son. Leamos el verso 23. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente a caballo. Y el verso 26 dice, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Moisés extendió su bastón nuevamente, después de que todos los israelitas estaban a salvo en la otra orilla. Las aguas colapsaron y fue ahogado todo el ejército egipcio. Dios hace una distinción entre su pueblo y aquellos que no son su pueblo. Ha habido muchos intentos de explicar este milagro. ¿Por qué será que la gente no puede creer que Dios, quien con su palabra trajo la existencia a este universo, y no pueda dividir un pequeño mar? Moisés levantó su bastón. Dios dividió el mar Rojo. Y esa noche se realizó una maravillosa liberación para el pueblo de Dios. Cuando los egipcios trataron de hacer lo mismo, no llegaron muy lejos. Se ahogaron en el mar Rojo. Volvamos al capítulo 11 de Hebreos y leamos el verso 30. Aquí vemos otro retrato en el Salón de la Fama de Dios. Es el retrato de un soldado, un hombre llamado Josué. Escuchemos lo que dice la Biblia. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Jericó era una ciudad extraordinaria. Tuvo que ser derrotada delante de los hijos de Israel para que pudieran conquistar la tierra de Canaán. Estaba, por así decirlo, exactamente a la entrada de la tierra prometida. Era una ciudad poderosa y fortificada, que tenía que ser derrotada antes de que ellos pudieran continuar la conquista y poseer la tierra. La Biblia dice que fue conquistada por la fe. Esto es exactamente lo que sucedió. Josué no ganó ninguna batalla. Aunque él estaba preparado para hacerlo, tenía a todo el ejército reunido y listo para avanzar en contra de la ciudad. Pero entonces se encontró con un hombre extraordinario, parado en las afueras de la ciudad de Jericó. Voy a leer el capítulo 5 del libro de Josué. Escuche lo que dice el verso 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué le está preguntando a este hombre de qué lado está. Escuchemos la respuesta de este hombre en el verso 14. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Durante todo ese tiempo Josué había pensado que era el general y el comandante. Él pelearía la batalla de Jericó. Pero Dios envió a otro comandante, a nadie más que el Cristo preencarnado. Este hombre era Jesús apareciendo en una forma corporal. Él le dijo, Josué, muchacho, estás siendo degradado a sargento. Yo daré las órdenes ahora. Y así el Cristo preencarnado le dijo a Josué que hiciera algo completamente inusual y contrario a la práctica militar.
Ustedes marcharán alrededor de la ciudad durante 7 días. Eso es todo. En el 7º día harán sonar las trompetas y yo haré que los muros caigan. Este será otro milagro. La poderosa mano de Dios ganará la victoria. Y eso es precisamente lo que Josué hizo. Él marchó alrededor de la ciudad durante 7 días, y en el 7º día ellos hicieron sonar su shofar, los cuernos de carnero. Los muros cayeron, se derrumbaron. Ellos avanzaron sobre la ciudad y la victoria fue completa. El tiempo de nuestro estudio de hoy ha concluido. Por favor, siga con nosotros a medida que continuamos nuestro estudio a través del libro de Hebreos. Esperamos en la próxima oportunidad contar con su sintonía, la de su familia, la de sus amigos y vecinos. Invítelos a su hogar para que escuchen la hora del discipulado. Esperamos también sus notas, sus cartitas, sus correos electrónicos. Nos sirven de gran aliento para continuar en esta obra, de hacer conocer la palabra del Señor. Que Dios nuestro Señor lo bendiga ricamente, a su familia, a usted y a sus vecinos. Esperamos contar con su sintonía la próxima semana en la hora del discipulado. Hasta pronto. Esta fue la hora del discipulado con Jack Fontaine. Escríbenos al correo electrónico lhd@hcjb.org.es. Este programa fue grabado y producido en los estudios de HCJB, región América Latina.